Hoy tenemos la suerte de conectar y de estar con Sara Cobos, porque vamos a conectar con las emociones, Sara. Es fantástico tenerte, muchas gracias. Hoy terminamos este ciclo donde lo que más hemos hablado y lo que más hemos aprendido ha sido redes sociales, cómo manejarnos. Lola Juan estaba hablando ahora de la importancia de verse en la cámara, ¿no? Pero para verse bien en la cámara hay que conectar con nuestras emociones, ¿verdad, Sara? Sara Cobo es experta en emociones. Yo siempre agradeceré en plena pandemia unas webinar que ella dio de emociones. Para mí fue un descubrimiento y fue fantástico encontrarte, Sara, porque en esos momentos tan duros y conectar con tus propias emociones creo que fue maravilloso. Bienvenidas a todos y a todas, creo que hay por ahí algún todo también. Bueno, pues bienvenida. Y Sara, la varita de poder es tuya. Cuando tú quieras, empezamos. Pues muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por esta presentación tan cercana y tan entrañable que a mí me encanta, porque todo lo que comparto me gusta que sea así, cercano y que sea sencillo. La verdad es que para mí, Chelo comenta que ese curso intensivo de emociones que hice durante la pandemia, a ella le sirvió. No podéis imaginaros todas las personas que estáis ahí, cómo me sirvió a mí. Fue esa vía de escape para de repente intentar canalizar ese cúmulo de emociones que se nos vino encima y pues de repente dijo, ¿qué hago? Y yo sola respondí rápidamente, hay que trabajar un curso intensivo de emociones. Así que un poco de toda esa experiencia de trabajar las emociones, no es que las empezara a trabajar en la pandemia, sino que recuerdo que hoy, trayendo un poco esa experiencia de lo que íbamos a hablar hoy, hemos estado viendo, como ha dicho Chelo, todas esas metodologías, todas estas profesionales de la RGM que nos han brindado la oportunidad para usar las mejores herramientas y no podía quedar que las emociones no estuvieran presentes, así que le agradecí muchísimo a Chelo cuando ella dijo vamos a hablar y vamos a poner este punto y seguido en los desayunos online, porque como sabéis hoy pues nos tomamos esas vacaciones y bueno, volveremos. ¿Qué vamos a tratar hoy en el tema de las emociones? Para mí es fundamental, pero tampoco me creáis mucho en lo que voy a decir porque yo soy la abanderada de las emociones. Para mí creo que todo empieza y termina con las emociones, sobre todo porque por mucho que las corrientes que podemos ver estudiando el ser humano, el comportamiento, todo lo que tiene que ver, haya corrientes que quieran eludir o que no quieran profundizar en las emociones, todas son respetables, pero yo creo y quiero pensar que es mejor hacer un puzzle grande donde todas las piezas van a caer. No voy a decir que solamente las emociones porque somos sistemas, las personas y también cómo nos relacionamos. Así que vamos a entrar en esta presentación de qué vamos a hacer hoy con las emociones. Lo primero que pediría, por favor, es que a todas las personas que estén ahora aquí, si están con sus móviles o tienen sus dispositivos en alerta, que por favor desconecten, que se regalen este tiempo. Va a ser como principalmente una hora lo que vamos a estar aquí compartiendo y después abriremos esos micros, ese chat para que todas podamos interactuar y todos. Y por eso pediría por favor desconexión, pero conexión con lo que vamos a compartir. Yo creo que el objetivo fundamental es que conectemos con el interior, que es donde realmente vamos a sentir las emociones. Así que muchísimas gracias por la atención, que es verdad que entrando ya en materia hablamos de crisis económica, crisis de salud, pero yo creo que una de las crisis fundamentales que hoy tenemos es la crisis de atención. Tenemos la atención absolutamente en una economía muy débil. Estamos dispersas las personas, estamos haciendo multitarea, estamos queriendo llegar a todas las cosas y eso hace que la atención sea un bien absolutamente de alto valor. Así que les agradezco muchísimo esa atención y sobre todo por regalarse este tiempo. ¿Cuál va a ser la temática que vamos a tratar? Bueno, no vamos a cuestionarnos sí o no redes sociales. Como podemos ver en la imagen, ya están aquí todo lo que es la conexión, las redes sociales, el uso y a veces el abuso de el estar en conexión. Y lo que queremos traer aquí es de qué forma vamos a aminorar todas esas cosas que no son positivas cuando usamos las redes de manera inadecuada o abusiva
y potenciar absolutamente todo lo que tiene que ver con estar equilibrados, equilibradas y tener nuestras emociones ahí a tope para trabajarlas. Y bueno, vamos a hablar de ventas. Sí, en realidad vamos a hablar de vender, porque eso es lo que nos convoca, lo que nos trae aquí, el hecho de crear nuestros procesos, nuestros proyectos y el punto cúlmine de si ese proyecto está, digamos, viable, si funciona, es que consigamos que tenga rentabilidad, que sean negocios prósperos y rentables. Entonces, hablar de ventas es hablar también de emociones. Habéis escuchado seguramente en muchas pues, formaciones, en muchos webinars que hay sobre el tema de las ventas, ¿no? Y hay un lema que a mí me parece interesante que es véndele al cerebro, no a la persona. Y yo hago un poco de cambio y digo véndele a las emociones de la persona, porque está ya comprobado, hay pruebas, hay evidencias de que en realidad compramos y decidimos desde la parte emocional de nuestro cerebro. Y esa es la parte que tenemos que entender. A mí lo que me gustaría que al final de este tiempo que vamos a compartir, lo que quedara claro era al menos una idea desde la parte de vendedor, vendedora y desde la parte de comprador o usuario, como queramos llamar, de esos servicios o productos que vamos a ofertar. ¿De acuerdo? Pues arrancamos ya con qué vamos a hacer con el tema de las redes sociales. La primera cuestión que quería plantear es que nos marcáramos un objetivo. Creo que para sacar el máximo rendimiento a las redes sociales y que nuestras emociones estén equilibradas y armonizadas, es importante marcarnos objetivos. Para todo, absolutamente para todo lo que hagamos, ya sabéis que es bueno tener un objetivo, porque el tener un objetivo nos da foco, nos hace que nuestra atención se concentre en eso que realmente es nuestro objetivo. Así que hay una frase que a mí me gusta que dice que hasta el mejor arquero, la mejor arquera, necesita un blanco al que dirigirse, ¿verdad? Pues vamos a establecer ya de entrada, a dedicarle un momentito a cuál es mi objetivo en este tiempo que vamos a compartir esta mañana. ¿Qué me gustaría llevarme cuando termine este tiempo que vamos a compartir? Vamos a dedicarle ahí un momento. Ponemos foco. Para marcar el objetivo lo hacemos de una manera lo más específica posible. Vender más no es un objetivo claro, es muy amplio. ¿Cuánto quiero vender? ¿En qué tiempo? ¿De qué forma? Especificar. ¿De acuerdo? Pues ¿qué queremos conseguir? A lo mejor queremos conseguir generar pues, conectar emocionalmente, tratar de perder. Cuando empezábamos, nuestra compañera Lola nos lo comentaba, lo de perder ese miedo a estar en las redes sociales. Vamos a poner ese foco y vamos a decir qué es exactamente lo que yo quiero conseguir. ¿Cuál es mi objetivo para este tiempo, para que sea productivo? ¿De acuerdo? Doy por hecho que ya lo tenemos y si no, como ya sabéis que todas estas jornadas de desayunos online que compartimos quedan grabadas, lo podéis retomar y volver otra vez sobre aquellas partes que os parezcan. Una vez que ya nos hemos marcado el objetivo, voy a hacer una apreciación que me parece interesante. Siempre me ha preocupado bastante de cuidar el lenguaje, la presentación, la imagen, qué es lo que vamos a compartir, con idea de que sea productivo. Pero hay una cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención, que es sobre la memoria. Resulta que nuestra memoria funciona de la siguiente manera. Las primeras, digamos, huellas que la memoria recoge de algo que hemos vivido, que hemos visto, que estamos viendo ahora en este momento, resulta que no pasan directamente al recuerdo. Hay una información que se va a perder en los primeros momentos de haberla adquirido. Por lo tanto, llamaría la atención de que aquello que crea que es importante lo usemos, porque la memoria funciona de tal forma que si guarda esa información pero no la usamos, la olvidamos. Y sería, yo creo que es bastante, penoso, ¿no?, que podamos perder información importante. Y el resto de información que no sirva, que no le resulte válido de lo que yo comparta, dejen que se vaya de la memoria porque seguramente no les va a aportar nada. ¿Cuál es el centro de lo que vamos a compartir? Primeramente necesitamos el autoconocimiento.
Esto es como empezar una carrera y empezar a correr rápidamente sin habernos preparado. Pues esto funciona también en las emociones. El autoconocimiento nos va a dar esa información para descubrir a través de las emociones quiénes somos, pero quiénes somos desde cómo nos sentimos, no quiénes somos o cómo nos ven los demás, sino esa mirada interior de volvernos hacia adentro y de hacer nuestra profesión desde el sentido. Siento mi profesión, siento lo que quiero hacer, porque veréis por qué es importante ese autoconocimiento y de conectar con quienes somos en esencia, porque eso van a ser los cimientos más poderosos que van a hacer que ante esas dificultades y ante esas adversidades y esas incidencias que van a ocurrir sí o sí, vayamos a tener esos sólidos cimientos que nos van a mantener. Nuestras creencias, nuestros valores, quién soy, qué quiero conseguir, todo eso forma parte del autoconocimiento. El autoconocimiento pasa también por la autogestión, es decir, gestionar las relaciones de una manera donde sepamos cuáles son las fortalezas, cuál es mi fuerte a la hora de enfrentarme a esas relaciones profesionales. Sobre todo también para conseguir el bienestar. Va a ser muy difícil poder hacer buenos negocios, poder negociar si no nos sentimos bien. Cuando no nos sentimos bien, van a emerger nuestra parte más, digamos, poco negociadora y poco flexible. Entonces, la autogestión. Conozco, fortalezco mis emociones, pero también aporto a los procesos que voy a trabajar, ¿de acuerdo? Y la autoconfianza. Es un poco como si tengo autoconocimiento, si sé cuáles son mis fortalezas, si he generado esa autogestión de cómo me siento y de equilibrar qué es exactamente la emoción más adecuada para la situación que estoy viviendo, al final va a crecer la autoconfianza. Confío en que sabré gestionar aquello que me encuentro. Confío en que sabré usar esa emoción que es la más adecuada. Poniendo un ejemplo, va a ser muy complicado conseguir que el cliente conecte con nosotras, con nuestra propuesta, si realmente estamos en miedo, si estamos en ira, si estamos de alguna forma en las emociones menos, digamos, atractivas para la otra persona. Y además hay algo que yo creo que todas las personas sabemos en cuanto a las emociones. No podemos negar las emociones. A mí me gusta hacer una parodia, ya sabéis que soy mucho de gesticular. Y entonces, cuando hago las presentaciones, lo que digo, estoy hoy muy contenta de estar aquí. No se lo cree nadie. Porque además, aunque intentemos cambiar cómo se expresan las emociones hablan a través de la mirada, de los gestos, de la corporalidad, iremos viendo de qué forma podemos ir haciendo ese, digamos, ejercicio de estar ahí para realmente que la otra persona empiece a conectar y sobre todo empiece a confiar en que lo que vamos a compartir es algo que es interesante. Así que esa autoconfianza. Y luego también, a partir de que ya he entrado dentro, me he mirado, me he organizado, he expresado la emoción, vamos a hablar un poco sobre la comunicación y la empatía. Conectar de una forma natural. Es una palabra que a mí me encanta. Conectar, gestionar de forma natural y conseguir ese estado emocional óptimo, también mental, por supuesto, pero lo uno nos lleva a lo otro, de sentirnos y de construir esas relaciones de una manera profesional y sobre todo productiva. Porque también hay que pensar qué es lo que la empatía nos dice. No solamente voy a pensar a ver lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, sino que la empatía es, primeramente, para conectar, necesito saber cómo está la otra persona, en qué estado emocional. Porque igual que es muy complicado entrar en una conexión y transmitir a la otra persona algo de valor importante que le queramos compartir si no estamos en un estado emocional adecuado. Pero tanto por mi parte como por la parte de la persona que está enfrente de mí. Dedicamos ese tiempo para tomarlo con calma, acompasar y sobre todo sabéis que para gestionar las emociones la herramienta fundamental número 1 es la respiración, porque eso nos hace volver dentro y nos hace conectar con la vida. La respiración es el hilo que nos conecta a la vida, ¿de acuerdo? Pues si os dais cuenta, todo este tipo de fases o estrategias de autoconocimiento, autogestión, autoconfianza, comunicación y empatía es esa, digamos, magia que Daniel Goleman nos transmitió, que era
lo adecuado para conseguir que la persona sea emocionalmente inteligente. Personas con inteligencia emocional han desarrollado y están constantemente activando cada uno de estos procesos en función de las necesidades. Madre mía, qué de cosas ha soltado ya Sara Cobos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Espero que esto vaya fluyendo. Después, cuando terminemos, ya lo hemos compartido, habrá un tiempo para poder compartir y abriremos ahí ese debate de preguntas, pero también de aportaciones. ¿De acuerdo? Pues venga, continuamos. Vamos a adentrarnos en las redes. ¿Qué emociones despierta estar en las redes sociales? Veremos ahora después cuáles son esas emociones básicas que no podemos decir no las quiero sentir. No, perdón. Vamos a ver ahora mismo que las emociones primarias, básicas o universales, cada autor, dependiendo de quiénes son, las van a nombrar y las van a identificar de una manera. En realidad son 6 las emociones básicas. Aquí falta la sorpresa. ¿Por qué será? Bueno, yo creo que conocer así, de pasada, no vamos a profundizar mucho, pero vamos a conocer lo importante, ¿de acuerdo? De los temas que vamos a tratar. La alegría, el miedo, la ira, el asco, la tristeza, son ese kit básico que nacemos con ello. Da igual en el lugar del mundo que hayamos nacido, no importa el idioma que hablemos, las emociones se expresan y son iguales para todas las personas. Nos reímos igual en Pekín que en España. Nos ponemos tristes de la misma forma. Entonces, entender que no puedo decidir si sentirlas o no, porque van a ser como esa forma de respuesta automática que nuestro cerebro emocional tiene para que vayamos almacenando todos esos recuerdos que tienen emociones que consideramos cuando las vivimos que eran importantes. Y ahí se genera un gran almacén de experiencias. Todas las personas tenemos un almacén increíble de huellas emocionales que nos van a servir para tener un poco de orientación de qué es lo que va a pasar con la vida. ¿Cuál es el tema? Pues el tema está que a veces esa información, esas huellas emocionales, esas experiencias que todas las personas tenemos cada una a nuestra manera, a lo mejor no son las más adaptativas para el momento que vivimos. Y por eso es que hablamos de ser consciente de lo que sentimos, porque lo que va a pasar es que ante un estímulo externo o interno se va rápidamente a activar una emoción. Hablaríamos de una reacción automática. Y esto es muy importante, porque una de las cuestiones fundamentales que tienen las emociones es preservar y permitirnos que nos adaptemos, pero fundamentalmente es una conexión directa con la supervivencia. El miedo se activa rápidamente, mucho antes de que tengamos conciencia de que se ha activado esa reacción, porque nos protege. El miedo nos protege, el miedo nos pone alerta y el miedo genera unos cambios en la química corporal para enfrentarnos a una amenaza que puede ser real o imaginaria. Este sería el miedo. Entonces nos podríamos preguntar, ¿las redes sociales, el hecho de tener que pasar ese paso de las redes están ahí, hay que usarlas, me da miedo? ¿Cómo gestiono yo ese miedo a entrar en ese campo desconocido que son las redes sociales? También podíamos sentir la ira, el enfado, la rabia, porque también se suele dar que si eso nos crea mucha resistencia, nos vamos a enfadar. Podemos como tomar distintas emociones, pero que esa reacción emocional nos demos cuenta y digamos, un momento, stop. A mí las redes sociales me producen enfado, me enfado porque, claro, la frustración viene de la capacidad que vamos teniendo de ir gestionándola. El miedo, la ira, el asco. Cuando hablamos de asco, primitivamente era más relacionado con el tema de la comida o de cosas que podrían envenenarnos o perjudicarnos y sentarnos mal. Pero un poquito más allá, avanzando culturalmente, hablamos de repulsa o rechazo de temas que fundamentalmente no nos parece algo que conecte con nuestros valores, ¿de acuerdo? Pues la alegría, ¿qué decir? La alegría es esa parte que se genera cuando esa química corporal hace que todo parezca sencillo, todo parece fácil, con una simple sonrisa. Atención, importante, no importa que hagamos una sonrisa falsa,
porque pasa algo muy interesante, y es que cuando movemos los músculos para reírnos, el cerebro capta no peligro, no hay problema, y empieza a bajar todo lo que es resistencias. Por eso es importante que cuando nos disponemos a compartir nuestros proyectos, a buscar aquellas personas que podamos, como puede ser colaboradores, clientes o demás, que realmente tengamos esa actitud de apertura, porque nos va a resultar mucho más fácil. Incluso aunque en el exterior las cosas no estén fáciles, el control, el hecho de gestionar desde dentro nos va a dar muchas oportunidades. Entonces, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa es ese primer impacto donde por segundos dejo de respirar porque después va a derivar en qué interpreto yo de eso que está pasando. Hasta aquí podemos conocer esas primeras emociones que van a ser las que nos van a guiar. ¿Qué vamos a hacer? Me enfrento a algo desconocido. Hay una forma de hacerlo a través de la respiración. Mirad, he observado cuando nos hemos metido en el mundo de las conexiones, ya llevamos tiempo, como sabéis, en la RGM ya llevamos bastante tiempo, ha sido una experiencia genial, porque hemos tenido la oportunidad de estar aquí, de estar a la otra parte, de compartir nuestros proyectos, de hacer también nuestras negociaciones, y eso es interesante porque hay una cosa que es importante, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica es fundamental para que esas emociones que al principio nos impactan, nuestro cuerpo se vaya, digamos, acomodando. Así que, por favor, no hay que dejar de practicar. Una respiración profunda, tomamos un aire con calma y esto saldrá. De momento no, pero irá saliendo poco a poco y ahí estamos generando autoconfianza. ¿Qué define a una persona con inteligencia emocional? Pues mirar, es esa persona que es capaz de usar las emociones, pero también, como hemos dicho, las de las personas que le rodean. Y va a crear los pensamientos y los comportamientos que le permitan conseguir sus objetivos y llevar a cabo sus proyectos vitales. Hay una cosa que es muy importante. Cuando hemos dicho que poner foco, poner un objetivo, ya estamos entrando en yo al mando, porque nos daremos cuenta ahora que al entrar en las redes sociales suele ocurrir que esa rapidez de información va a hacer que bajemos un poco ese yo al mando y nos dejamos llevar. A ver, seguramente que os ha pasado, a mí me ha pasado, de ir a mirar una información determinada a través del móvil o a través del portátil y de repente cuando me da cuenta se me ha ido el tiempo y ni he hecho lo que quería hacer y de repente se ha pasado el tiempo. ¿Os ha pasado? Espero que digáis que no. A mí me ha pasado, me pasa. Ahí es donde está el hecho de autogestionar. ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y para qué voy a usar este tiempo? Y luego una cuestión vital, importante. Para mí, para mi proyecto, para mi día a día, para mi negocio, ¿qué es realmente importante de las redes sociales? No todas las redes sociales, lo hemos visto, lo han compartido nuestras compañeras, son adecuadas ni son necesarias. Hacer un uso absolutamente efectivo y eficaz de las redes sociales. Y, por supuesto, dejarnos asesorar por profesionales. Está bien, yo, por ejemplo, reconozco que soy una persona muy curiosa y en mi casa se ríen bastante, no sé si de mí o conmigo, porque empiezo a tocar pum, 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 y toco todos los botones. Y de repente luego empiezo a llamar para que me saquen. Pero reconozco que soy una persona que me lanzo rápidamente y me pongo a tocar todo. Entonces, tener ese mapa de exactamente, para mí, qué me pueden aportar las redes sociales y en eso que me van a aportar cuánto tiempo, cuánta inversión, pero inversión no solamente económica, que a veces valoramos la inversión económica, pero nos olvidamos de la inversión de cuánto tiempo y cuánta energía. Aprovecho para deciros que en esta red de conectadas hay un vídeo que compartí como todas mis compañeras en el que hablo de eso y es interesante que lo podáis rescatar como tantas otras ponencias y herramientas que compartimos. El tiempo y la energía son los dos recursos más importantes que tenemos los seres humanos y por eso es importante darnos cuenta de en qué estoy usando mi tiempo y mi energía, porque el tiempo no lo voy a recuperar y la energía a veces cuesta recuperarla. ¿Sí?
Pues esto nos comentaba Daniel Goleman, cuáles son las fases y cuáles son también aquellas etapas. ¿Qué vamos a hacer para poder tomar conciencia de cuáles son nuestras emociones? Lo primero, os pediría que hagáis una pequeña prueba que seguramente ya lo habéis hecho muchas veces. Cuando empiezo a notar que no me siento bien, lo primero sería preguntarme qué estoy pensando. Porque si pienso esta mañana cuando me levanté que esta conferencia, esta webinar, no iba a salir bien, me iba a sentir fatal. Y todo eso generaría una serie de químicas que harían que fuera más probable que no saliera bien que saliera bien. Entonces es un trabajo interesante el hacer, que a veces cuando trabajamos en los procesos con las personas a las que ayudamos a superar pues todos los bloqueos, todo lo que quieren conseguir a través de sus metas, quedan así como un poco diciendo, pero esto parece magia. No es magia, es que nuestra capacidad de desarrollar recursos bien utilizados es increíble. Así que hacernos preguntas nos lleva a mirar en el interior y a tener esa información que a veces por la rapidez pasa desapercibida. ¿Qué pensamientos? ¿Qué pienso? ¿Cómo lo verbalizo? Porque también si digo, Dios mío, estoy fatal, hoy tengo un día, eso también va a repercutir en todo mi sistema. Lo que digo, lo que siento, lo que pienso, es un todo. Y poquito a poco ese todo a veces nos puede llevar a derrumbar. Así que vamos a hablar de qué pensamientos son, qué es la forma de usar el lenguaje, pero también qué emoción y qué sentimiento, cómo me siento cuando pienso que realmente no voy a conseguir estar en las redes sociales, me cuesta mucho, no puedo. En lugar de hacer algo tasativo de cerrar, no puedo, le dice a nuestro cerebro que se desconecte. Podemos decir una frase que a mí me encanta y que uso mucho, de momento. Y de momento nos abre puertas para volver a reiniciar cada vez que lo necesitemos. Porque en función de lo que pienso, de la emoción y el sentimiento que tengo, hay una reacción. La reacción fundamentalmente es automática, no es consciente, no me doy cuenta, pero esa reacción me va a llevar a una acción. Lo que queremos para conseguir qué resultados quiero no es reaccionar, es responder, es parar, es tomar conciencia y buscar esos pensamientos y esas emociones que me acercan a eso que quiero. Herramienta muy poderosa, el manejo de los pensamientos, que pasan desapercibidos. Seguramente que hayan escuchado que a lo largo del día tenemos unos 90.000 o no sé cuántos, un montón de pensamientos, y que la mayoría son inconscientes. Y aún más todavía, no solamente son inconscientes, sino que al día siguiente volvemos sobre los mismos pensamientos. Así que, atención, por favor, objetivo. Me doy cuenta de cómo estoy pensando y hago pensamientos. No funciona esto de contarte a ti ahí una cosa que va a salir perfecto, va a salir muy bien, no. La idea de hacer pensamientos productivos es conectar realmente con algo que nos haga sentir que es posible, que es probable y que podamos creerlo, aunque de momento no sea posible. Importante esta matización. Y bueno, llegamos ahí a la eterna, yo creo, conversación, emoción o razón, ¿qué es? Yo ya me he posicionado desde el principio, ¿verdad? He dicho que la emoción y la razón son un equipo perfecto, al igual que para mí creo que en nuestros proyectos personales y profesionales las emociones es nuestro equipo de alto rendimiento. Liderar nuestras emociones nos acerca muchísimo al éxito. Hablamos de probabilidades, de aumentar esas probabilidades, de tener más posibilidades. Entonces, emoción y razón, yo creo que esta frase genial de un gran sabio maestro que decía que si educamos la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto. Podemos estar trabajando a nivel mental, intelectual, proyectos, tener resultados extraordinarios, pero hemos visto y hemos sentido por etapas, personalmente yo he sufrido, creo que esa etapa de decir, el hecho de trabajar mucho a nivel mental, a nivel de conseguir objetivos, resultados, cuando eso no lleva a esa base de escuchar y atender qué siento yo con eso que estoy haciendo, al final nos pasa unas facturas increíbles. Así que vamos a ir a trabajar con esa armonía, vamos a hacer que conversen nuestras emociones y también nuestras razones, porque claro, es inevitable que también forma parte de esa parte más avanzada
de la razón, donde planificamos, pensamos, todo lo que tiene que ver a nivel ejecutivo para llevar a cabo acciones es importante, más allá de que decidamos a nivel emocional. ¿De acuerdo? Y vamos a hacernos algunas preguntitas, porque hemos dicho que es importante que nos hagamos preguntas. ¿Por qué nos hacemos preguntas? Porque hay algo que nos pasa a los seres humanos y es que no podemos resistir la tentación de responder a una pregunta. No podemos. Los silencios nos cuestan muchísimo. Entonces vamos a aprovechar eso de que no podemos resistirnos a esas preguntas, porque al final vamos a ver de qué forma traemos a colación algo que ya hemos visto, que es la autoconciencia emocional, esa capacidad de entender, y lo voy a hacer a través de las preguntas, pero sobre todo también la motivación, automotivación, porque no siempre externamente vamos a contar con los motivadores o con esos impulsores que nos van a hacer llegar a poner en marcha nuestros negocios. Necesitamos tener la habilidad de orientarnos, de focalizar en esos recursos para llevar a cabo nuestros objetivos. Ya hemos hablado que la empatía también, de ponernos en el lugar de la otra persona, pero lo más importante de todo es que todas estas pautas que estamos viendo van a llevar a nuestro cerebro y a nuestras emociones, que forman parte de nuestro cerebro, a conseguir que eso sea muchísimo más eficiente. Así que volvemos a recordar esas pautas que Daniel Goleman nos dice que manejar cada una de estas partes, sobre todo ahora en las redes sociales, la habilidad de poder comunicar de forma efectiva, no simplemente estoy por estar y digo lo que me parece o lo que creo, sino estar manejando de forma asertiva, es decidir qué, cómo, cuándo, dónde y a quién nos vamos a dirigir. ¿De acuerdo? Y bueno, con toda esta información, al final, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Hay, la verdad, que creo que bastantes temas con el estar con mucha información que no podemos atender, pero no solamente la que no es valiosa, sino incluso, lo he dicho antes, podemos dejar que pase desapercibida una información que sí que es muy valiosa. Atención, por favor, porque hay un mecanismo que va a funcionar en nuestro cerebro, que es el siguiente, y es que él no va a saber distinguir entre lo que es real y lo que es imaginado. Visualizar es poderoso, pero a veces hacer una inmersión sin tener en cuenta, como hemos dicho, esos objetivos, pueden llegarnos a saturar y a colapsar de información que realmente nos va a perjudicar más que nos va a ayudar. Por favor, mucha atención y sobre todo tener en cuenta, como hemos dicho, que la realidad y la virtualidad a veces acaban confundiéndonos y creando emociones y sensaciones que ni siquiera somos conscientes hasta qué punto. Hoy en día, gracias a que los investigadores están llegando a ver el cerebro por dentro, cómo funciona, nos están mandando pautas muy importantes de cómo hacer un buen uso saludable, fundamentalmente para los más pequeños, porque los mayores, si abusamos, si les mostramos modelos de usos inadecuados, ellos van a hacer más o menos lo mismo. No podemos estar diciéndole a nuestro hijo, por favor, deja ya el móvil, que estás todo el día con él, cuando yo estoy realmente todo el día conectada. Hay una aplicación que a mí me encanta, que es la de que te dice cuánto tiempo has usado las redes sociales durante esta semana. Me pongo muy contenta, muy feliz y me felicito y lo celebro cuando me dice que esta semana lo he usado 3, 4, 5 y hasta 6 horas menos que la anterior, en porcentaje y en horas. ¿Cuántas horas le dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto de tiempo vital estamos quemando? Y lo peor de todo, no nos estamos dando cuenta. Así que, por favor, tener en cuenta lo de que visualizar y virtualizar desde la conciencia. ¿Me doy cuenta? Porque nuestro cerebro y también nuestro cuerpo va a reaccionar de unas formas increíbles. Y lo que va a hacer va a ser que va a soltar en nuestra corriente sanguínea una serie de sustancias que nos van a poner primeramente el cortisol. Mira, he puesto doble I. ¿Será que hay que hacer ahí una parada importante? El cortisol es esa sustancia que nos va a activar y nos va a mantener alerta. Es la hormona del estrés. ¿Qué pasa? Que cuando esa sustancia de la cortisona y todo lo que mueve
está en cantidades elevadas y se mantiene durante mucho tiempo, eso afecta al funcionamiento de nuestro cerebro. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Os habéis dado cuenta que cuando estamos en un periodo de mucho estrés, donde estamos preparando un proyecto, donde estamos arrancando algo nuevo, donde estamos muy inmersas en algo que estamos haciendo y el nivel de estrés es muy alto y además mantenido en el tiempo, perdemos la memoria? Estamos absolutamente desenfocándonos. ¿Nos ha pasado? Pues es importante tomar conciencia de que el cortisol es bueno en su justa medida y que depende muchísimo de cómo gestionamos nuestras emociones, el hecho de que realmente esté a unos niveles adecuados. Por otra parte, vamos a ir, y esto es importante a la hora de los procesos de venta, generar dopamina. La dopamina es eso que nos hace ilusionarnos, ponernos contentos. Por eso es que cuando hacemos los procesos de venta, nos interesa muchísimo, una vez que ya hemos conectado con la persona, una vez que la persona ya ha empezado a interactuar y hemos hecho las preguntas adecuadas, generar ese estado de dopamina. Porque si nos ponemos a pensar, en realidad, ¿qué estamos haciendo? A mí me gusta pensar que no vendo servicios, sino que realmente estoy aportando soluciones y opciones a las personas que quieren cambiar su vida, hacer cosas de otra forma. Entonces eso da un giro grande, ¿no? Es decir, si estoy pensando de qué manera genero dopamina en mí, es como me planteo el hecho de mostrar qué es lo que realmente, qué hago, a qué me dedico, cómo lo hago. Y normalmente lo que hacemos es que dedicamos mucho tiempo a dopaminarnos y nos olvidamos de dopaminar y generar esa dopamina en las personas con las que estamos en ese momento interactuando. La dopamina se genera cuando realmente podemos imaginar que si, por ejemplo, gestiono mis emociones, el bienestar me va a dar mucha energía para poder dedicarme realmente a hacer todo eso que quiero hacer para mi negocio. Y eso, el adelantarnos, el pensar, el visualizar, va a generar ese estado de bienestar. ¿Qué pasa? Que la dopamina es algo que tiene ahí unos puntos de cuando llega el momento de y cuándo es la experiencia real, son las endorfinas las que se van a generar. Las endorfinas es cuando ya estoy viviendo la experiencia. Ojo, que es muy importante focalizar cuando estamos interactuando en los procesos de negociación, cuando estamos generando ese proceso de venta, generar las sustancias hormonales más adecuadas para esa situación. Y hacerlo de una manera natural. Sabemos y conocemos que hay técnicas absolutamente invasivas que además funcionan, donde se generan de una forma absolutamente casi imperceptible todas esas sustancias y hormonas, pero en realidad me consta y sé que los procesos y los proyectos que desarrollamos en nuestra red están más basados en la conexión, en el compromiso, en el servicio, en la atención permanente y en fidelizar a aquellas personas con las que estamos interactuando en nuestros negocios. Me consta. Entonces, tener en cuenta en qué estado y cómo quiero generar ese bienestar para que la persona tome las decisiones desde un estado, digamos, que sea más adecuado o más favorable. ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua, que es bueno, que estoy ya deshidratándome. Bien, pues el cortisol, la dopamina, las endorfinas, todas esas sustancias que estamos generando y que tampoco es necesario porque hay algo que nuestro cuerpo está constantemente regulando cada una de esas emociones. Lo que sí es importante conocerlas y posicionarnos de tal forma de cómo me siento. Pues a lo mejor necesito planificar, por eso cuando planificamos y vemos los resultados, vamos a generar esa dopamina de querer y de activarnos. Y las endorfinas, como he dicho, a largo plazo también nos van a generar que estemos con una disposición de poder hacer las cosas de una manera mucho más eficaz. ¿Y qué hacer con la comunicación y con la empatía en nuestros procesos de venta? Conectar de forma natural con las emociones, generando los estados óptimos para construir esas relaciones profesionales
es un poco el resumen de lo que estábamos viendo. ¿Me interesa hacer una venta invasiva rápidamente, que la persona compre y hacer la venta, o realmente me interesa una conexión con el cliente para detectar a través de las preguntas cuáles son sus necesidades, para conectar y empatizar emocionalmente con sus necesidades, para ayudar en función de qué persona? Porque las técnicas usadas de una manera fría, en realidad los resultados, está ya demostrado, no son tan eficaces, no son tan, digamos, positivos. En realidad una venta tiene que tener un recorrido, es un proceso, no es un punto de llegar y vender. No siempre vendemos, pero siempre podemos conectar, siempre podemos emocionar y siempre podemos iniciar ese proceso de relación que nos llevará a futuras negociaciones. Importante tenerlo en cuenta. El proceso más que el resultado inmediato. Estamos bastante enfocados en lo que es los procesos a corto plazo, a la respuesta inmediata, a tener rápidamente lo que queremos. Y está interesante que empecemos a gestionar un poco el medio y el largo plazo. Esas relaciones que se mantienen en el tiempo y que están basadas en la confianza. Es interesante que tengamos en cuenta esto también. Podemos decidir cuál va a ser la orientación que le vamos a dar a nuestros proyectos y en función de cuál es el objetivo, marcar esas líneas. Pero importante, conexión, confianza y conectar con la persona para iniciar ese proceso. Y bueno, voy a contar un poco una anécdota curiosa, bueno, no sé, una historia, no sé exactamente cómo identificarlo, lo dejo a vuestra elección. A mí me encantó y me sorprendió muchísimo porque le aplico a muchísimas cuestiones esto del tema de la ranita. No sé si lo habéis escuchado, pero a mí me llamó poderosamente la atención. Y lo vamos a enfocar en cómo usamos las redes sociales y los efectos que está teniendo. ¿De acuerdo? Cuenta que la rana, si salta al agua hirviendo, rápidamente va a dar un salto y no se va a quedar en el agua. Pero que si metemos a esa misma rana en el agua y poco a poco y a fuego lento vamos calentando el agua, cuando necesita y quiere salir, ya no va a poder. A mí me hizo pensar muchísimo esto. Y tiene mucho que ver también en el hecho de que estemos atentos a qué es realmente el nivel de energía, el nivel de dedicación, nuestro tiempo, porque a lo mejor puede ser que lleguemos a esos topes donde realmente necesitamos saltar, pero ya no es posible. Espero que, si no lo conocíais, os ayude a pensar y a reflexionar sobre qué uso le estamos dando a las redes sociales, en qué medida me van a ayudar a potenciar, a generar mayores ingresos, mayores ventas, a conectar con los clientes. ¿De verdad está siendo eficaz? ¿O quizá tengamos que hacer algunos ajustes? Vamos a dedicarle un momentito. Sobre todo porque podemos conseguir el resultado inverso de lo que estamos queriendo conseguir. Porque ahora yo me encuentro, y seguramente que cada una de vosotras y vosotros os dais cuenta de personas que la problemática que tienen es no llego, no alcanzo, le produce estrés, le produce irritación, le produce mucho malestar, mucha inquietud, mucho estar permanentemente alerta por querer estar en todas partes, en todos sitios, y esto va tan rápido que parece como que me estoy alejando un poco o me estoy metiendo demasiado. ¿Os ha pasado de tener esa sensación? Compañeras, compañeros con los que comparto día a día están en esa posición de decir, yo no llego a todo. Yo creo que hay un lema que hace ya bastante tiempo que adopté, que es menos es más. No puedo estar todo el tiempo en todos sitios, ni puedo conseguir esa, digamos, multitarea. No es necesario que lo consiga porque el foco realmente está en poner si unas u otras redes sociales me van a ayudar. Y por supuesto hay una palabra que creo que es fundamental, que es lo de automatización. Automatizar todos aquellos procesos que no sea necesario que estemos constantemente ahí pendientes de ellos. Tenemos aquí en nuestra red
de colaboración, profesionales que nos ayudan en todas las áreas, expertas en temas de manejo de redes sociales, de marketing digital, de proyección de negocio, de marca personal y un sinfín de profesionales que están en nuestra red y que comparten ahí todos sus servicios. Yo creo que generar esos contactos, esa cercanía es fundamental para que realmente vayamos llegando a las redes sociales sin entrar en procesos de alarma o de alerta. Como decía antes, nos están alertando muchísimo los científicos que ven el cerebro cómo está funcionando, que ya la resonancia nos da una imagen clara y en momento real de qué está pasando en nuestro cerebro. Y es preocupante sobre todo en los pequeños. Recomiendan que antes de los 2 años no usen las redes sociales por una sencilla razón, y es que es curioso que el cerebro viene a tener una forma más o menos de esta mano. El cerebro empieza a crecer desde la parte más primitiva y se va desarrollando a la parte más avanzada. ¿Qué pasa? Que el hecho de dar información o de poner delante de pantallas a cerebros que todavía no están realmente maduros en su corteza va a hacer que muchas de las tareas que necesitan desarrollar y hacer los niños pequeños para desarrollar esas partes del cerebro, porque el cerebro se desarrolla activándose, funcionando y haciendo aquellas tareas para las que realmente tenemos el cerebro. Y es curioso que estamos dejando de tener unas capacidades que no usamos. Por ejemplo, podría preguntaros, ¿cuántos teléfonos podéis recordar ahora en este momento? Yo recuerdo que antes teníamos una lista interminable, que sabía los teléfonos de un montón de personas y ahora como mucho, no sé si recuerdo, el mío no me lo sé, casi, el de personas allegadas. Esto hace que la corteza prefrontal, que es esa parte, digamos, más avanzada del cerebro, está dejando de funcionar, está funcionando de una manera porque está delegando externamente funciones que corresponden dentro. Entonces, interesante, volver al centro, volver a nosotras, volver a investigar y no entrar en esos procesos de alerta. La memoria, la planificación, ejecutar determinados planes, tomar decisiones, es una parte que necesitamos desarrollar y practicar porque eso, como decía, va a presentar una alerta. Ya sabemos también que la cadena de ADN, que parecía que era algo que no se podría modificar porque nacíamos con ello, hay ahí unos estudios donde dicen cuidado, 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 que también podemos llegar a cambiar incluso nuestro ADN en función de qué tipo de prácticas estamos desarrollando. Así que, por favor, usar, no abusar y tener siempre la conciencia de qué emociones, pero qué objetivos me planteo para no llegar a perder la cabeza. Me impactó poderosamente esta imagen, ahora que nos hablan muchísimo de la inteligencia artificial, de que estamos un poco ahí como en competencia, vemos robots que son perfectos, que hacen cosas maravillosas, pero hay algo que todavía no se ha conseguido y es la emoción, la conexión. Este yo creo que es nuestro valor inmenso y añadido a todo lo que queramos hacer, tanto en los proyectos personales como en los proyectos profesionales. Y para no perder la cabeza hay que gestionar sobre todo la ira. La ira nos desgasta, nos desborda. Nada que decir de la cantidad de violencia que estamos padeciendo y viendo y a veces no sabemos cómo parar. Gestionar la ira, la frustración, el largo plazo, no el corto plazo, el saber gestionar esa ira, la frustración y educar desde esa parte es vital para nuestra sociedad. Aprender las señales de alerta del cuerpo y de la mente. Hay muchas señales que nos van diciendo que algo distinto tenemos que hacer a nivel personal, porque la sociedad somos las personas y eso es importante que lo hagamos uno a uno para conseguir que esa red funcione de verdad. Ralentizar, una palabra importante y que funciona muy bien. ¿Os habéis dado cuenta que cuando tenemos que hacer algo, vamos, venimos, bajamos, subimos, nos movemos muchísimo? El cuerpo quiere asimilar ese pico fuerte de cortisol, pero en realidad lo que nos tocaría sería empezar a hacer las cosas más lento. Probad, por favor, funciona, es increíble. Cuando empiezo a hablar más lento, cuando empiezo a caminar, a moverme, a mirar, empiezo a conectarme con mi interior y la sensación es absoluta. Ya veis,
no cuesta nada, como respirar. Lo más económico, lo más importante, no nos cuesta dinero y se nos está olvidando a veces usar esos recursos. Ese tiempo para calmarnos está genial. Cuando hablamos de empatía, cuando me doy cuenta que la otra persona está en un estado emocional que no es el más adecuado ni el más adaptativo para lo que estamos viviendo, tomar tiempo para calmarnos. Perdón, ahora no me encuentro bien, veo que ahora te encuentras enfadada, que estás a atender esa emoción de la otra persona y tomarnos un tiempo para calmarnos. Es importante darle esa motivación. Tiempo para centrarnos en respirar y ponernos en movimiento, pero previamente hemos ralentizado el movimiento, el ejercicio físico, todo lo que sea movimiento, le va a dar al cuerpo esa dopamina, esas endorfinas que lo van a calmar. Y luego tener conciencia, me doy cuenta de que estoy enfadada, de que estoy triste, de que estoy con un miedo tremendo, pero aún así lo vamos a hacer. Hay una frase genial que dice que valientes no son aquellos que realmente no tienen miedo, sino aquellas personas que siguen con sus proyectos avanzando y toman acción a pesar del miedo. Es la única forma de que el miedo desaparezca cuando vamos avanzando en la acción, porque dejamos de atenderle. Interesante. Movimiento. El uso inteligente y sobre todo intencional. Es verdad que no puedo dejar de sentir una emoción, pero sí puedo ocuparme de bajar su intensidad y de acortar o de alargar la emoción en función de mi intención y de mi necesidad. Interesantes pautas, ¿verdad? Espero que alguna de ellas nos ayuden. Y llegando ya casi al final, es un tema, como veis, que requiere mucha profundidad, pero sí que mi objetivo al compartir esta información es que al menos algo, una de las cosas que hayamos compartido, por favor la pongamos en práctica, porque si no, recordar, se nos va a olvidar. Aquello que para vosotras, para vosotros haya sido importante, por favor, decidid desde ya, desde hoy mismo, desde esta misma mañana, de esta misma tarde, marcarnos un plan y un mapa de ruta. ¿Dónde voy? ¿Y qué es lo que voy a hacer con aquello que? Hay una pregunta que nos despierta y nos enfoca muchísimo, es, ¿me he dado cuenta? ¿De qué me he dado cuenta esta mañana? Interesante. Y bueno, vamos a recordar, la persona que es una persona que ha desarrollado la inteligencia emocional, indistintamente de las redes, para mí me parecía que era importante desarrollar la inteligencia emocional por aquello de que las redes nos externalizan, nos sacan muchísimo al exterior, que es muy importante, porque en el exterior es donde realmente está todo el movimiento, pero siempre desde el centro, siempre sabiendo que la persona con inteligencia emocional es capaz de usar las emociones y la de las personas que le rodean para crear esos pensamientos y comportamientos que le permiten conseguir los objetivos en sus proyectos vitales. Esto lo decía Daniel Goleman en el 1995, que fue la persona que popularizó la inteligencia emocional, no que la trabajó, porque fueron Salovey y Mayer los que realmente empezaron la investigación de la inteligencia emocional, pero hacerlo popular, y atención, esto es muy importante, no basta tener una idea, hay que compartirla y las redes sociales están para poner ese altavoz maravilloso sabiendo cómo lo vamos a usar, con inteligencia emocional. Y bueno, para mí usar las redes sociales ha supuesto una ayuda grande y he conocido y quería compartirlo la parte, digamos, más luminosa, pero también la parte más oscura, las sombras. Para mí fue el entrar en redes sociales allá por el 2009 más o menos, que empecé a usar las plataformas para formación, las redes sociales, me ayudaron muchísimo porque esos primeros desayunos, que todavía no estaban los desayunos M, por supuesto, cosa que agradezco infinito, y presencialmente iba a desayuno, de hecho a la red M me presenté y conseguí que a través de las redes sociales conectar con personas y con profesionales que de una manera, digamos así, en cercanía no hubiera conseguido. Para mí fue, yo creo, un avance importante, me ayudaron mucho cuando iba a esos desayunos, a esos encuentros, a esos eventos profesionales
y pues yo me presentaba, reconozco que eso fue un reto importante, pero ya cuando ya llevaba un tiempo ya sí era una persona que ya era conocida y que ya empecé a conectar con personas de interés, tanto míos como de las otras personas. Así que, ok, sí a las redes sociales, pero también reconozco que me entusiasmé tanto que hubo un tiempo en el que realmente me empezaron a afectar, porque era tan apasionante estar ahí, estar hablando con personas en distintos lugares del mundo, empezar a hacer negociaciones, tener contactos, incluso a día de hoy, amistades personales, que eso tuvo que tener su tiempo de parar y de tomar conciencia y reiniciar, ¿no? Como el ordenador, reiníciate. Bueno, pues mi llave maestra, para cierre, me gustaría compartirlo. Habría tantas cosas importantes que es verdad que hemos compartido, que hemos pasado a lo mejor un poco así de puntillas, pero por favor, paren, disfruten y si algo les va a servir, por favor no dejen de practicar porque se les va a olvidar. Esta reflexión de tu llave maestra para mí es ¿qué es lo que realmente quiero hacer yo con mi proyecto, con mi negocio, con mi forma de vender? A mí la forma de vender es algo que trasladarlo a cómo poder aportar, cómo poder solucionar. Hay una llave maestra que a mí me abre muchas oportunidades y siempre me late el hecho de hay otra forma distinta de hacer las cosas que no nos produzcan tanto sufrimiento. Para mí eso es fundamental, porque el ser humano nos va a llevar a estar muy pendiente de lo que nos hace sufrir para tratar de estar alertas, pero tenemos que hacer también el acercarnos a aquello que nos hace felices y que nos hace sentirnos muy bien. Así que para mí vender es visualizar, visualiza lo que quieres conseguir, emociónate vendiendo y emociona a la otra persona también. Negocia, pero no negocia para ganar tú, negocia en ese ganar-ganar. Tener en cuenta de que lo que yo aporto para ti es valioso, porque esas son realmente las ventas que hacen conexiones y que nos llevan a desarrollar proyectos exitosos en el tiempo. Y esa es la siguiente palabra, tiempo, pero no cualquier tiempo, tiempo de calidad, tiempo que realmente sea productivo para nosotros y para las personas en las que estamos en conexiones y siempre y en todo momento amar, amar quienes somos, amar lo que hacemos y amar a las personas que realmente estamos conectadas para ofrecerles nuestros productos y servicios. Por mi parte, darles las gracias y cerrar, callar y sobre todo me encantaría conocer sus impresiones y por supuesto sus aportaciones, porque es verdad que tienen muchísimo que aportar y yo estaré encantada de que lo compartan. Aprovecho, Chelo, para decir que por favor las personas que quieran visiten Territorio de Emociones, que es mi lugar ahora a través de mi página web, donde pueden encontrar pues, información y si no, por favor, estamos en la red. Visiten en la red y lean todo y vean los vídeos que allí compartimos. Así que por mi parte, muchísimas gracias a la red, a Chelo, que siempre nos ha llevado y nos ha enfocado muy bien en el tiempo, en el tema y en ser profesionales. Y eso es algo que de verdad os agradezco a todos. Muchísimas gracias y yo ya me callo, cállame, Chelo. Muchas gracias, Sara. La verdad es que ha sido súper interesante y has dejado ahí unas pinceladas que creo que deberíamos poner en práctica. Supongo que, que muchas de las personas que estamos aquí queremos participar, ¿no? Yo me quedo con 6 emociones básicas que has hablado al principio. Yo creo que hay que tener en cuenta cuando estamos alegres, cuando tenemos miedo, cuando tenemos asco, cuando tenemos tristeza, cuando nos sorprendemos y cuando sobre todo tenemos ira, ¿no? Es algo que tenemos que conectar y saber en qué momento tenemos cada una de las emociones para poder seguir avanzando y seguir luchando. Por ejemplo, en este caso vender, ¿no? Que es por lo que estamos aquí, ¿no? Sobre todo me ha gustado también mucho que has dicho que cuando visualicemos, ¿no? Que está tan de moda la palabra visualización y que nos ponemos muchas veces a visualizar, hay que tener mucho cuidado de no hacer esa inmersión, ¿no? De confundir la realidad con la ficción, porque no deja de ser ficción. Y yo ya me callo porque supongo que también habrá más personas que quieran hablar. No sé si May, que estáis muy activa, no sé si quieres comentar algo. May, abre tu micrófono Hola. si quieres. Hola, podéis abrir vuestras cámaras y vuestros micrófonos
y podemos hacer una especie de tertulia, ¿no? Piedad Soto está en oficina porque está con la mascareta, como digo yo. Yo creo que ha sido magistral tu ponencia, como siempre, Sara. Nos abres un poco la mente para intentar conectar nuestras emociones con nuestro momento diario, ¿no? Y ser conscientes de cuánta importancia tiene lo que estamos sintiendo en ese momento para compartir o dar a los demás, ¿no? Sí. Mai, que te he cortado el micrófono y vas a hablar. No sé si querías comentar algo. Sí, la verdad que bueno, aportar muchísimas gracias, gratitud es lo que aporto, Sara, por toda la explicación. Yo creo que no nos debemos de cansar de recordárnoslo, así que cada cierto tiempo escucharla, porque hay muchos tips que en un momento puntual no recibimos y que lo vuelves a escuchar y dices, ahí va, me encantó que dijeras lo de momento, porque eso es lo que yo digo, sobre todo en situaciones en que debes de aportar algo y en ese momento, como bien decías, tenemos un desbordamiento. Entonces, yo en vez de decir no puedo o no tengo tiempo, digo, de momento estoy en ello. De momento estoy en ello y es muy bueno recordárnoslo. Y, y Chelo, muchísimas gracias también por esa aportación de no confundir la realidad, ¿vale? Con la ficción, pero sí meditar, sí visualizar con personas que sean profesionales, ¿vale? Con personas que se dediquen al tema y que nos puedan acompañar, sobre todo en visualizaciones, como decía Sara, con esa llave, para que la tengamos siempre y en los momentos que nosotros creemos que no podemos o que ya vemos que nos está costando acercarnos al corazón, visualizar nuestras metas, nuestros objetivos, sacar esa fuerza y seguir adelante. Así que gracias de verdad, Sara, gracias, Chelo. Pues Gracias. gracias a ti, Mai. Susana, que has estado muy activa en todo el chat. Supongo que también tendrás mucho que decir. ¿Qué tal? Buenas a todas, me alegra mucho veros. Pues nada, me ha encantado. Además, he apagado las luces del despacho y he estado, por supuesto, he retirado el móvil y lo he estado disfrutando, que sí, estoy completamente de acuerdo. Vender es emocionar y planificar. Necesitamos las dos patas, porque solo con las emociones, lamentablemente, no conseguiríamos resultados, pero si desde la emoción y la planificación trabajamos, las ventas son una consecuencia. Así que encantada de haberte escuchado, Sara. Gracias, Chelo. Gracias. Hay que conectar, Sara, conectar con la persona, porque supongo que a todas os pasa, ¿no? No es lo mismo. Muchas veces, pues necesito algo, ¿no? Necesito una luz, por ejemplo, una lámpara, ¿no? Y depende del momento en el que estés, compras una cosa, la compras o no la compras. Entonces yo creo que es importante conectar con los momentos emocionales que van a tener las personas al otro lado de las redes sociales, ¿no? Y es importante que sepamos que pueden estar algunas de las 6 emociones básicas que hablabas al principio en muchos de nuestros momentos presentes. Lola, no sé si quieres comentar algo, que seguro que tienes mucho que decir. Sí, estaba mirando el chat para escribirte cuándo podía intervenir. Pues ahora ya. Pues estupendo, gracias por darme paso. Bueno, me ha encantado la charla de Sara, me ha encantado. Además es que es súper completa. Y voy a destacar, bueno, he escrito muchas cosas, pero bueno, yo como últimamente tengo a mi Mercurio algo desatado, voy a centrarme un poco. Entonces, me ha gustado mucho porque visualmente llama mucho la atención y es muy expresivo los muñequitos de Pixar de las emociones. Entonces, lo ha relacionado casi todo con la respiración, algo que me ha llegado enseguida, ¿no? Porque imaginaros, si tenemos un exceso de alegría, hay que respirar. Si tenemos un exceso de miedo, hay que respirar. Si tenemos un exceso de ira, hay que respirar. De asco, de lo que sea, de tristeza incluso. Respirar, respirar, respirar. Es súper importante, ¿no? Entonces, todo esto lo trabajo yo también en yoga, ¿no? Otra cosa que me ha gustado mucho y quiero destacar es la conexión que has hecho con la emoción y la razón. Entonces yo esto lo explico de la siguiente manera. Hay que discernir y hay que hacer a la emoción práctica. ¿Vale? Conseguir que lo que nos surja, la emoción que nos surja,
llevarla a la practicidad, no quedarnos en la emoción. A ver, os voy a explicar lo siguiente de manera también cortita, ¿no? Sabéis que al trabajar la astrología, pues psicológicamente conozco muy bien a la persona que tengo enfrente, ¿no? Entonces, la semana pasada, precisamente hice una carta a una señora que no tenía nada del elemento aire. Los elementos, tener equilibrados los elementos es súper importante. Y hay veces que yo digo, uy, no tienes prácticamente aire teniendo un planeta al menos. Eso es muy poquito aire, ¿no? Es como no ser objetiva. Pero es que esta persona no tenía absolutamente nada y tenía muchísima agua, muchísima agua. Entonces, las emociones la desbordaban completamente y las exageraba. Entonces, yo le hice entender que tenía que bajar un poquito el tono, respirar, por supuesto, y asentar más esas emociones, que las comprendiera, porque tenía un exceso de agua. Esto también es muy importante saberlo, conocerlo, porque la persona no sabe lo que le pasa. Va a un psicólogo, por ejemplo, también, ¿no? Que es un profesional, y hay pequeños detalles que no se saben, se necesitan otras herramientas también, ¿no? Para ayudar a las personas. Y no cabe duda que respirar es la mayor herramienta de todas. Ahí lo dejo. Bueno, también. un momentito, Pues muy bien, muchas quería gracias. compartir con todas las personas que estáis aquí que tuve el enorme, digamos, regalazo de hacerme la carta astral con Lola, que lo disfruté enormemente, y la verdad que es curiosa la sensación, resumirla, porque eso es una profundidad y una profesionalidad grande la que lleva la carta, y para resumir, decir que era de repente saber de una manera cierta y clara algo que me hubiera encantado conocer antes, porque es verdad que lo he descubierto ya, que voy a hacer 60 añitos, pero yo creo que me hubiera encantado haberme hecho la carta con mucho menos años y haber sabido muchas cosas, que es curiosísimo cómo iba encajando. Digo, pero ¿cómo sabe todas estas cosas? Así que la verdad que muchas gracias, porque fue un regalo y una sorpresa trabajar esa carta astral con Lola. Gracias a ti, Sara. Elisa, sé que estás ahí muy callada, pero sé que estás deseando de hablar, de participar. No, yo estaba escuchando, que me gusta mucho todo lo que se está diciendo. La ponencia de Sara muy buena, como siempre. Sara tiene una habilidad comunicativa muy grande, explica las cosas con mucha claridad, con mucha calma, con lo cual vamos procesando muy bien lo que va diciendo y con mucho orden. Y esas son cualidades que muchas veces son difíciles de encontrar, ¿no? Nos dice lo que destaca, y yo creo que nos quedamos con las ideas muy claras, y además ella maneja muy bien, nos ha metido en su territorio de emociones de lleno, vamos, ha conseguido meternos de lleno. Felicidades, Sara, me encanta, y me quedo con algunas cosas también, ya que estamos todas destacando un poco algunas pinceladas. Fijaros, lo que ha dicho de la autoconfianza, creo que es muy importante que todas tengamos conciencia en cuanto a confiar en que seremos capaces de manejarnos en cualquier situación que nos venga. Creo que esto es una cosa que veo muchas veces en general, en las redes sociales y en la vida y tal, el que, por favor, que tengamos un contexto que yo maneje. No, es que es al revés, el contexto va a ser el que sea. Y hay que confiar en que nos vamos a saber manejar en esa situación. Entonces creo que eso da para una buena reflexión. Y luego lo que ha dicho al final de la llave maestra, que hay una forma distinta de hacer las cosas que no nos aporte sufrimiento. También ahí creo que tenemos que pararnos a pensar que, como decía esa frase, mi vida estuvo llena de problemas, la mayor parte de los cuales nunca existieron, y es porque nosotros los ponemos, está claro, con nuestro pensamiento. Ella lo ha explicado maravillosamente, vamos. Entonces, fíjate, Sara, qué bueno sería que consiguiéramos dar algunos pasos en dirección a nuestro bienestar y separándonos del sufrimiento. Si todos cayéramos en eso, y en las redes sociales se ve mucho, es mucho de qué aporto yo a las redes sociales y qué me aportan las redes sociales a mí, ¿no? Yo he estado 20 años en la radio haciendo un programa de 2 horas diarios, pensando muy bien qué publicaba a través de la radio, ¿no? Qué publicaba, qué hacía público y qué no, porque es que todo tiene un impacto. Entonces es importante que sepamos lo que estamos poniendo, qué impacto va a tener en las demás personas, y luego con esa autoconfianza también nosotros frenarnos en el impacto que nos está produciendo a nosotros lo que estamos viendo, ¿no?
Es decir, que es un tema que es muy interesante y Sara lo ha expuesto de maravilla. Y por cierto, unas imágenes preciosas, la presentación es impecable, ¿eh? Me encanta. Gracias, Elisa, fundamentalmente porque recibir ese feedback de una experta como tú en comunicación para mí ya es un regalo, como cada una de las, yo creo, de los regalos tan bonitos que me habéis hecho. Yo fundamentalmente tengo que agradeceros además de verdad, esto es algo personal, estamos aquí, creo que tenemos muchísimo que hacer en el mercado, todas las profesionales que estamos en la RGM, por algo muy importante que os voy a decir, así lo siento. Estamos saturados de ventas embudo, de estrategias de venta, pero esa naturalidad, esa sencillez y esa cercanía que todas las profesionales que estamos aquí y compartimos y lo damos desde la naturalidad, creo que es que eso es un valor que es fundamental que tenemos que cuidar. No parecernos a nadie, sino estar cada día comparándonos con nosotras mismas y ir a más. Así que gracias, chicas, para mí la RGM, estar aquí me ha sujetado en este tiempo difícil. Muchas de las personas que veo aquí, que me estáis acompañando, también hemos tenido esos intercambios de ese momento de parón. A mí la pandemia me ha llevado por muchos derroteros y gracias a esta red me habéis sujetado. De verdad, muchas gracias. Pues nada, además hoy es la última sesión de este ciclo. No sé qué haremos en septiembre, si volveremos a los desayunos presenciales, si volveremos a hacer online, cambiar el formato. Pues no lo sé, pensaremos en vacaciones, pensaremos cómo volver a conectar otra vez, ¿no? Susana tenía la mano levantada. Susana, no sé qué No, querías decir. he aplaudido al final. Ah, bien. Pues nada, la verdad es que la RGM se ha convertido en una familia, ¿no? Porque a mí lo que me gusta mucho es el chat, ¿no? El chat del WhatsApp, porque veo que todo el mundo compra y vende en ese WhatsApp, ¿no? Y cada vez que necesitamos algo, no nos planteamos comprarlo ni buscarlo en otro sitio que no sea primero en la RGM. Una vez que no lo encontramos en la RGM es cuando lo buscamos por otro sitio. Además se ve en el WhatsApp, se ve constantemente. Nines, no sé si querías decir algo. Bueno, pues quizá un poco repetir, pero Sara, de verdad, gracias de corazón. Ya sabe que nos transmite mucho. A mí Sara me frena en esta... Entonces me encanta hablar con ella, porque fíjate al principio, los primeros minutos, que se le me ha preguntado qué tal, y lo primero que me ha salido es lo negativo. ¡Ay! Y bueno, ya me lo he apuntado así de grande, Sara. Esas cositas que no es que no las sepamos, que las tenemos aquí siempre, pero como tú dices, hay que recordarlas y hay que decir, estas 2 o 3 cositas me quedo. Pues yo tengo mis 2 o 3 cositas, que sería esa del lenguaje negativo, ese parar, ese respirar, que a mí me cuesta tanto por mi propio temperamento y por mi propio acelere. Y me gusta mucho lo del de momento, es como que me quita un lastre. Como dice May, ha sido, es verdad, yo no llego, ya ahora he estado tiempo, digo, si no me ha dado tiempo a hacer ciertas cosas en la pandemia, que no tiene trabajo y no las he hecho, ¿cómo las voy a hacer cuando tenga trabajo? Pues mira, de momento no, May, estoy contigo, de momento no, ya lo haremos. Y por supuestísimo, también creo que este tema de las redes, que seguramente nos ha pasado a todas, ¿no? Que ha habido momentos en los que estamos tan imbuidas que dices, yo quiero estar en Instagram y debo ser la única agente de viajes de España que no tiene un Instagram en condiciones, pero es que no lo he conseguido todavía y no lo quiero hacer mal, así que ya tiraré de la red, por supuesto, para que alguien me ayude a hacerlo, porque el otro es no llegar y prefiero llegar bien y, como tú dices, tener esa parte de personal y de bienestar antes que estar en todas partes. Así que Es eso, Nines. Es eso, que muchas veces no podemos llegar a todo y hay que contratar a otras personas para que nos hagan el trabajo que no podemos, ¿no? En tu caso el Instagram, bueno, pues hay muchas profesionales que pueden ayudarte por poco precio, ¿no? Que tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Así. Y creo que lo que es algo muy importante que acabas de decir, hay cosas donde yo ya no puedo más. Es decir, hasta aquí puedo llegar, pues hasta aquí hago. No tengo por qué abarcarlo todo, porque siempre se había dicho que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y es cierto que tenemos que pararnos, pensar, y es lo que llevamos hablando en todo este ciclo, ¿no? Estrategia. Tenemos que tener una estrategia, saber qué podemos hacer y qué nos tienen que hacer otras personas, ¿no? Angélica, estás por ahí también muy callada, no sé si quieres comentar algo. No te oímos, Angélica.
A ver, ahora lo tienes activado el micrófono. ¿Ahora? No, ahora te oímos. Ahora me veis. Ahora te oímos y te vemos. Vale, pues tenía preparado un mensaje para dar las gracias y decir que no he podido estar muy atenta porque he tenido que salir a atender, pero que vamos, escucharé la conferencia ahí en privado y a oscuras, como habéis dicho, para interiorizarla mejor. Nada, me parece muy interesante todo lo que estáis diciendo y hay que echar el freno a veces en la vida y respirar y planificar y fijar objetivos, ¿no? Como decías al principio. Sara, muy bien dicho. Gracias, Angélica. Pues nada, encantada de escuchar y de participar y de aprender cada día con vosotras. Gracias, Angélica. Juana Margallo, no sé si quieres comentar algo, si quieres decir algo. Hola, ¿me escucháis? Sí, Perfecto. perfectamente. Vale. Bueno, es la primera vez que estoy con vosotras. Estaba expectante por conocer a Sara, que a lo largo de estos días veía cómo hablabais de ella. Me encanta todo lo que ha dicho, pues todo lo que conocemos ya, ¿no? Pero yo me quedaría con ese detenernos en nosotras, reconocer nuestras emociones y me quedo con esto último que ha dicho, ¿no? Que estamos aquí todas porque tenemos negocios, ganar, es decir, ganar ambas partes, ganar nosotros, pero el otro igualmente ganar. Agradecida por estar aquí con vosotros y con vosotras, perdón, y bueno, seguiré estando aquí con vosotras más tiempo. Muy bien, pues a ver qué se nos ocurre en septiembre. Ya sabéis que esto es un grupo participativo. Cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo, pues la ponemos en manos de la directora general. Ella seguro que nos da el permiso para poder hacer cosas súper interesantes en Conectadas en M. Y en relación a lo que decías al principio, Juana, es que Conectadas en M es una familia. Llevamos juntas mucho tiempo, ya somos amigas, ya nos reímos, nos enfadamos, nos volvemos a reír, nos volvemos a enfadar. La verdad es que sí, que somos una familia que bueno, que cada vez tiene más miembros y cada miembro que se une a Conectadas en M es mucho más importante. Pues no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, Sara, voy a despedirte y emplazaros para septiembre, no sé a qué, pero sí que no sé qué haremos, si nos veremos de forma presencial, como lo hacíamos antes, que sería fantástico, porque además recorrer Extremadura pueblo a pueblo a mí me parece súper interesante. Conocemos gastronomía, porque después siempre nos quedamos a comer, siempre comemos, siempre disfrutamos. Yo creo que es bastante interesante. Si alguien quiere decir algo más, Elisa, tenías abierto tu micrófono. No, yo creo que supongo que a lo mejor al principio se podrá hacer presencial y luego ya estaremos a disposición de las circunstancias, pero en cualquier caso hemos descubierto otra vía fantástica para estar conectadas, o sea que ahora ya que nos aseguramos el poder seguir, vamos, por esta vía, ¿no? Y bueno, ha resultado, y la combinación de las dos creo que es muy interesante, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Porque hay veces que no podemos desplazarnos. No siempre te puedes desplazar. Claro, no siempre, por el trabajo muchas veces no podemos desplazarnos. No sé, Pilar, si quieres comentar algo, que has abierto tu cámara, Pilar, contarnos algo. Abajo tienes para darle al micrófono, a ver si lo encuentras. De todas formas, no sé nada, de verdad, sinceramente no sé si podremos vernos o seguirán siendo presenciales, ¿no? Sé que hay muchos proyectos en el horno que van a salir para Conectadas en M y es lo único que os puedo adelantar, nada más. Bueno, chicas, pues un placer, felices vacaciones, a todas. Feliz verano, que descanséis. Sara, un placer porque hablar de emociones... Curso, ¿no? Es un fin de curso, sí. Podríamos haberte traído unos dulces o algo. Cada uno su dulce. Ya sabéis que yo lo mío son los dulces. Yo a mí no me acuerdo del jamón, ni me acuerdo, solamente me acuerdo de los dulces. Entonces, claro, cada una tiene su pasión y la mía es el azúcar. Ya sé que está mal y todo, Mai se llevará las manos a la cabeza, pero bueno, a ver, cada una tiene lo que tiene. Bueno, chicas,
Besitos, Bueno. felices vacaciones, que descanséis. Gracias. Buen verano. Gracias Muchas porque gracias. siempre estáis ahí. ¿Vale? Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos en septiembre. Chao. Adiós. Chao.